Shalom, buenas, buenas. Soy Alfredo Levin, y mi canal, Alfredo Levin Israel, y vengo a traerles un poquito las noticias, las novedades. Lo primero que habrá llamado la atención es el título, y junto con el título, pues un poquito de nuestra alegría, y para eso entraré en el detalle. Ya sabéis que Israel ha comenzado una incursión ya hace varios días, lo hemos comentado más de una vez, y seguramente ustedes están acompañando en otros canales y por los medios. Espero que no haya mucho de esta fake news que está apareciendo en todos lados, además de todos los problemas de antisemitismo y todas estas historias colaterales que alteran una realidad, y por eso siento este compromiso de hablar específicamente de qué sucede, qué no sucede y cómo está sucediendo. Pues ya sabéis que además que el Hamas sigue lanzando continuamente misiles y está atacando Israel, y ha habido lanzamientos hacia el centro, hacia la región de Tel Aviv y colaterales y todo alrededor, y suerte que no tenemos grandes daños personales. Sí, habrá daños materiales, pero como dice este refrán de los judíos, si el problema se resuelve con dinero, no es un problema, es un gasto. Así que a no pensar en esos daños materiales como un problema. En lo que refiere a Israel, ya sabéis que ha tomado la determinación de entrar, de incursionar, está entrando, entra por la parte norte, está tomando con mucho cuidado y con pinzas cada detalle, con muchos tanquistas, artillería y todas las fuerzas que ustedes se imaginen y las que no se imaginen. La idea técnicamente es que Israel está con este sistema entrando en un lugar específico, acabando con los famosos túneles, porque es donde los terroristas del Hamas se esconden, y va atacando. Imagínense una comadreja, imagínense una cuevita, imagínense un conejo que se esconde en una cueva. Pues hay múltiples técnicas que permiten conseguir que los miembros de terrorismo del Hamas salgan de allí por dos razones: o porque hay una presión interna que les obliga a salir, o por una cuestión que en definitiva sabes tocar en el punto justo para que ellos consideren, ahora vamos a salir, sentimos la presión o no, mayor o menor, y cuando salimos vamos a atacar a esos israelíes. Imagínate la desproporción. Así todo puede ser muy peligroso para nuestros soldados, pero hete aquí que se maneja una dinámica donde estos miembros del Hamas, cuando salen, hay un enfrentamiento, sin entender que la Fuerza Aérea va a ver el enfrentamiento y lanza específicamente. Ya sabéis que hay una capacidad ahora en Israel con la tecnología de una puntería de alta precisión. Así que termina automáticamente con 5, con 10, con 20, así como ha terminado hoy con un famoso auto que iba con una moto de lado y los destruye específicamente el punto, tratando de evitar de todas las maneras posibles la muerte de inocentes. Por tanto, es tomado con muchas pinzas. Y en uno de los movimientos que hubo el día de ayer a la noche, pues este movimiento genera que se han movilizado de uno de los túneles donde salen, se salva una situación, se toma como combate, y como consecuencia, ¿quién aparece? Ori. ¿Quién es Ori? Uno de los 239 secuestrados. ¿Y qué pasa con Ori? Pues estaba sola, listo, la rescataron, la trajeron para casa, la devolvieron para casa, lógicamente se sentaron con ella de inteligencia, y la muy buena memoria de ella y esos 23 días que llevaba secuestrada ayudaron muchísimo, pasando una información que es realmente vital
junto con todos los otros elementos de inteligencia para poder entender exactamente cómo operan, cuando menos cómo operaron con el caso de ella. Eso es de vital ayuda. No importa, y la respuesta que decía hoy justamente el vocero de Israel, no importa la manera como funciona, Israel no va a andar especificando cómo funciona cada uno de los pasos, lo que sí es que ya ha habido efectividad. El dolor de las otras 238 familias, que en realidad son menos porque varios son miembros de la misma familia, pero en la idea general, de los 238 secuestrados, es justamente el poder entender que si Israel está haciendo un trabajo milimétrico, minucioso, detallado, que no lo va a andar compartiendo con nadie por cuestiones de seguridad, pero está dando cierta efectividad. ¿Qué hizo Hamas en el día de hoy cuando sabe de esto, cuando entiende de esto y demás? Pues muy simple, muestra a 3 secuestradas y dice, ¿ven estas 3 secuestradas? Miren, hablen. Y ellas lo que dicen específicamente es, bueno, sabemos que están haciendo negociaciones para liberar y demás, y que estamos esperando que no cometan más errores, Netanyahu y demás, como tratando de generar algo que es una guerra psicológica, es un ataque psicológico, eh, descabellado, en definitiva, pero eso es lo que está tratando de pasarte la manito, el Hamas, como que está predispuesto y que está con toda la intención, solamente que el malo de la película una vez más es Israel y no el Hamas. Esto ultrapasa los límites, inteligencia israelí no va a andar respondiendo ni a Netanyahu, que justamente hoy hizo otras alocuciones, ni a nadie más se le va a ir respondiendo qué es lo que está tratando y manejando Israel, que lógicamente no es y no va en conversaciones con el Hamas. Hay mediadores, que llámese Qatar, llámese Egipto, llámese quien fuere, pero están los mediadores. Por otro lado, justamente hoy, ministro de Economía y demás hacía alocución y decía, todos los meses nosotros mandamos dinero a la Franja de Gaza. ¿Corresponde mandar dinero viendo toda esa respuesta? Y una vez más quiero volver a esto, pero esta vez más específico. Una cosa es Palestina. Palestina confiere hoy día en asentamientos múltiples que hay en Judea y en Samaria, lo mal llamado en el pasado Cisjordania, y que hasta la guerra de 1967, guerra de los 6 días, era perteneciente a Jordania, no Palestina. Una vez más, quiere decir que aquellos son jordanos, pero si no tenían tierra, había una liberación, organización para liberar Palestina, y ahí tenemos una respuesta. Quiere decir que Palestina también es esto y también es la Franja de Gaza. Así que no digamos más Free Palestine, libera Palestina, porque la Palestina que está en Judea y Samaria está libre, es diferente de lo que hay en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque la parte de Judea y Samaria está supervisada por el Fatah, una organización llamada el Fatah. Y la que está en la Franja de Gaza es el Hamas, cuyo manual de disciplina y cuyas características desde los orígenes era acabar con el pueblo judío. El pueblo judío es más que Israel, es acabar con todo lo que tenga que ver con los judíos. Otra cosa que justamente en el día de hoy estaba viendo es el tema de cómo está siendo manejado con el Hamas todo esto. El Hamas está tratando una guerra con una cuestión totalmente inhumana, y me encantó una de las respuestas que comentaba hoy justamente con el vocero y con algunas preguntas que hacían. Es ¿quién es el culpable y cómo Israel está matando inocentes? Y la respuesta de Netanyahu y de otros me pareció brillante, diciendo, pregúntenle a Hamas.
Ellos son los culpables, ellos son los responsables. Israel no va a pasar combustible para no dar esa alimentación, para no retrotraer toda una situación y que él jamás tenga esta posibilidad de poder continuar esta guerra. Entiendan que todavía no se ha acabado, ni mucho menos, y que será una guerra bastante larga, lamentablemente, y esto va a llevar muchísimo tiempo. Sé que hay muchos que me comentan, ¿y cuándo vamos a volver a Israel? Pues no lo sé. Y créeme que yo estaré altamente interesado en que vuelvan. Es mi trabajo, es mi vida. Si me preguntas, es mi vida. Como hablaba con una amiga en el día de hoy, yo no soy de hablar mucho de mi persona, yo lo sé. Y soy bastante parquito con esto, pero es mi vida. Llevo 35 años en esto de ser guía. Así que imagínense que me está faltando algo muy grande. Pero me falta algo más grande todavía, que es la tranquilidad que vuelva a haber en el Estado de Israel. Estamos luchando en una guerra, hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra, y este es tiempo de guerra, y estamos luchando por Israel, por subsistencia. Entiendan, esa es la diferencia. Subsistencia, salir vivos, es otra guerra de la independencia. Bueno, en otro orden de cosas, sigue habiendo mucho movimiento en el norte, están habiendo ataques del Hezbollah en el norte. En la línea general ya sabéis que yo les comunico sobre todo. Hoy ha habido un problema un poquito más serio. Yo siempre utilizo la terminología los vecinos, Judea y Samaria y Jerusalén del Este. Y hoy, además de ayer haber habido ciertos enfrentamientos bastante fuertes en la región de Jenin, en el norte, en Samaria, hoy hasta ha habido un atentado terrorista en Jerusalén, en la parte este de Jerusalén, donde atacaron a un oficial, un policía. Se quedó con el arma y tenemos la suerte o la providencia divina o la mano de Dios que detuvo ese arma y no le funcionó a este hombre y fue eliminado automáticamente. Pero podía haber sido algo mucho peor. Esto fue cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, en la parte oriental, pero cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. En lo que refiere al cuadro general, sí, tengo una preocupación. La preocupación es, número uno, saber que podamos recuperar a los secuestrados sin toda esta manipulación del Hamas. Asunto número dos, acabar con el Hamas. Pero, por otro lado, sí me está ya preocupando algo que yo desde el día uno lo vengo diciendo, y es el tema de nuestros vecinos. Los vecinos, yo vivo en Jerusalén y me refiero a los vecinos, las ciudades donde pueda haber algún joven que está sintiendo que quiere estar más cerca de Alá a la hora de morir y que reciba las 72 vírgenes, tal como lo tiene estipulado, se siente a la derecha de Alá en los cielos. Y ese es un tema. Ese es un tema que puede ser bastante complicado para esos días. Y por otro lado, en una otra conversación que he tenido en el día de hoy con alguien bastante interesante, es cuando se habla del día después. ¿Qué va a pasar después? Pues no me preocupa después. Yo no sé qué va a ser después. Pero el Hamas no es solo Hamas. El Hamas es Hamas hoy. Pero sabemos que hay un 60-65% de los que habitan en la Franja de Gaza que son soporte para Hamas. Es decir, ¿qué va a pasar el día de mañana con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con esos que hoy son niños y que viven toda esta sensación? Y si no van a guardar todo este odio y todo este rencor. Y cuando creamos que termina es mentira, porque dentro de 5 años o 7 o 10 pues podrá haber otra cosa. Sí, pero ¿cómo se soluciona? Pues que haya miembros de Israel dentro y no como dice Putin, bueno, creen el Estado de Palestina y se terminó esto. Pues crear el Estado de Palestina implica una serie de cosas. Implica que por otro lado Israel diga, bueno, si ya hay un Estado de Palestina no tienen que depender de nosotros ni para agua, ni para energía, ni para nada. Ni capitales, ni nada.
Así que no hablemos ahora del día de mañana. Yo creo que hay mucho tiempo y que vamos a tener mucho tiempo y que vamos a encontrar culpables y que vamos a encontrar respuestas y que va a haber nuevas preguntas, ya lo sé, y esto es clarísimo. Y que Israel no va a volver a ser nunca el mismo. Va a haber un nuevo Israel. Y, y no lo sé, pero hay algo que sí le llamo siempre que es la logística de Dios. Y seguramente hay un porqué de las cosas. A lo mejor no tenía que seguir eternamente esta situación. A lo mejor tenía que haber una explosión para que nos despierte y entendamos que no estamos en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y que estamos con una realidad. Y que podemos cometer errores y que podemos entender los errores, pero hay errores que se repiten. Y hay un lugar para decir, dai, listo, llega hasta aquí y nada más. Así que a tener en cuenta esto, ¿no? Como que estamos en una situación bastante confusa y difícil, y que Israel yo sé que no va a ser el mismo, pero vamos a volver como aquel plato que se quiebra y se recupera con ese hilo de oro. Vamos a volver así, más fuertes, más sabios. A veces se paga esta sabiduría con la experiencia, y a veces la experiencia no es la mejor. Pero vamos a seguir adelante porque Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Pese a todos estos problemas que hay alrededor, pese a todas estas demostraciones de antisemitismo tremendos, y que ya nos están avisando a nosotros israelíes, no viajen para este u otro lado. Se le está diciendo a los israelíes que están por el mundo, tengan muchísimo cuidado con lo que está sucediendo, tengan muchísimo cuidado con todo lo que hay alrededor. Por favor, estén muy atentos, no vayan a las manifestaciones pro-Palestina, porque esto puede ser altamente peligroso. Así que en hebreo se dice reusarta. Atención y ojo que te lo avisé. Y por favor, les pido por favor, cuando vean esto de las manifestaciones, no estén en contra en esas manifestaciones. Hagan, si quieren hacer algo pro Israel, realmente, además de orar, que es tan importante porque nosotros estamos con la protección de Dios, pero además de orar, si quieren hacer alguna tipo de actividad y demás, desarrollenla con la bandera de Israel en lugares específicos, con la autorización que corresponda y en una forma bien organizada y sin enfrentamientos. Esos enfrentamientos he leído en el día de hoy, los hay, y está habiendo todo tipo de manifestaciones en Austria y en Escocia, en Polonia, en Alemania, en Britania, en tantos lugares, que es preocupante. En Colombia, por favor. Oh, el tema de New York, con esas manifestaciones tremendas que están existiendo. Por favor. Y las palabras en Turquía, donde la autoridad hasta cataloga de buen acto lo que hace el Hamas. Eso se está poniendo en una situación irreversible, casi. Así que, pueblo, queridos amigos, amantes de Israel, aquellos que conocen la Biblia, aquellos que entienden la Biblia, no tergiversen la Biblia, no utilicen palabras fuera de contexto. El contexto está muy claro en la Biblia. Tomen las palabras. Cuando el judío no sabe, ay, pero yo qué puedo orar, o el cristiano a veces se pregunte, digo una oración muy específica, pues vayan a los salmos. Creo que la mejor y la más interesante y la más agradable fuente de inspiración son sin duda los salmos. Así que vamos juntos con el Salmo 133, que dice, mirad qué bueno y qué hermoso es que los hermanos vivan juntos en armonía. Y en hebreo es Ine Matov, Umanaim, Shevet Ahim Gam Biachad. Así que
que vivan los hermanos juntos en armonía, que sea nuestro objetivo, que sea nuestro proyecto. Y cerramos nuestra transmisión en el día de hoy, deseando que mañana sea mejor, deseando que podamos cumplir nuestros objetivos y, y que a la larga tengamos una paz duradera. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y recuerden, Yahad Nenatzeach. Esa es la frase que estamos utilizando día a día. Y en todos lados en Israel se ve la bandera de Israel y se dice Yahad Nenatzeach. Juntos venceremos. Así que estemos juntos, juntos en oración, juntos con la palabra, juntos con la Biblia y juntos con esta realidad donde hay que acabar con un terrorismo que quiere acabar con el mundo. Los terroristas quieren acabar con el mundo y nosotros tenemos que tomar nuestra reacción. En algún momento, recuérdenme y cóbrenmelo, estaré hablando cuál es la diferencia entre la gente que vive en Irán, el desarrollo de Irán, y donde Irán, sorpréndanse, coloca al árabe musulmán como ciudadano de segunda. Como que una cosa es los iraníes y otra cosa son jamás los árabes. Ellos no se consideran igual. Ellos se consideran que están por arriba. Así que presten la atención, porque el Hezbollah puede estar atacando a la distancia, pero si hay incursión, son árabes musulmanes y no son los iraníes. Lo conversamos en algún otro momento y por favor, suscríbanse, por favor, compartan y traten de saber defender la postura de Israel y por qué Israel está haciendo esto. Es para ayudar no solo a Israel, sino a todo el mundo para acabar con una organización tremenda de las magnitudes como las de ISIS o peor todavía. Así que deseándoles un mañana mejor. Shalom.